podemos llamar un examen de salida de los alcaldes de las principales ciudades del país. ¿Sí les parece el nombre, Luz María? No sé si examen o ya, pues ya el examen lo presentaron, ya es a calificarlo, ya es a calificar el examen. Bueno, vamos a calificar el examen entonces y comenzamos hoy con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, alcalde hasta el próximo martes 31 de diciembre. Alcalde, buenos días. Buenos días, Ricardo. Y buenos días a sus oyentes. ¿Cómo se siente hoy? ¿Está a cuántos días? ¿4 días de entregar? 5 días de entregar. Bueno, 6. 26, 27, 28, 29, exactamente 6 días, sí señor. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, tranquilo. Creo que hicimos muchísimas cosas que van a mejorar la vida de los ciudadanos, o que la han mejorado, que la están mejorando y que la van a mejorar, porque hicimos una cantidad de obras que ya están terminadas, y no solo obras. Por ejemplo, la reducción de los homicidios de 17 por 100.000 habitantes a 12, o la reducción de la deserción escolar a una tercera parte, o la reducción de la pobreza multidimensional, o la reducción de los nacimientos a mujeres de menores de 19, una reducción de más del 30%, y otras que quedan, y las obras que quedan, que también es gigantesco. Digamos, aquí yo creo que las obras que quedan contratadas o listas para contratar es equivalente, yo diría que unas 3 o 4 veces todas las del resto de las ciudades de Colombia sumadas. Y es 3 veces lo que costó la ampliación del Canal de Panamá, y de eso el metro es solamente una cuarta parte. De resto son colegios, hospitales, centros Felicidad, planta de tratamiento del río Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Bogotá, por ejemplo, incluso con las obras que se han tenido, ha tenido 80% de los trimestres que hemos estado acá, un crecimiento bastante por encima del resto del nacional, de la economía nacional. Entonces, yo estoy contento. Por ejemplo, 58 colegios, parques, como 1.500 parques, casi, es decir, en todos los rincones, legalizaciones de viviendas, en cualquier casi que yo le diría, dígame un sector de la ciudad, le digo, sí, ¿qué hemos hecho ahí? Alcalde, como es una calificación de examen de salida, yo quiero preguntarle si está satisfecho, por ejemplo, con el desarrollo final de la licitación del metro de Bogotá. Porque en principio se había pensado que iba a ser mucho más rápido, que a esta hora del calendario en 2019, casi 2020, ya tendríamos un tramo de la obra avanzado, pero hubo muchos tropiezos. ¿No tiene algo de frustración por la demora en la estructuración del proyecto? No, yo creo que al revés. El metro fue complejísimo, fue dificilísimo. Primero que todo, como aquí hay tantas leyendas y tenemos aquí un antecesor tan carretudo, entonces la gente pensaba que eso estaba muy avanzado. Aquí no había nada. Para lo único que sirvieron los estudios que se hicieron en la administración Petro era para saber que ese metro no se debía hacer. Eso nunca tuvo ninguna análisis de beneficio-costo positivo, nada. Entonces todo eso arrancó de cero y fue complejísimo. Ese metro se hundió como unas 10 o 15 veces. Hay muchos ceros, obviamente nuestro gerente del metro, Andrés Escobar, pero también, digamos, Beatriz Arbeláez, es impresionante. ¿Sí estuvo en riesgo el metro? Es decir, muchas veces. ¿Fue posible que hoy no estuviéramos en la fase en la que estamos? Sí, pero total, muy posible. Yo creo que se murió 15 veces. Unos líos financieros y legales complejísimos, porque realmente eso no se había hecho antes. Cuando se hizo el metro de Medellín hace 30 años. Casi 40 años. Era una legislación completamente distinta. Entonces hoy las normas, las leyes, todos son totalmente distintas y fue complicadísimo. La verdad, ahí yo me recuerdo en esas reuniones con el Ministerio de Hacienda, todos los sabios del Ministerio de Hacienda, y Beatriz Arbeláez, nuestra secretaria de Hacienda, realmente impresionante. Unas discusiones sofisticadísimas, yo no entendía ni la mitad, pero tuvimos muchas dificultades, pero lo sacamos adelante, y yo creo que eso va a ser un motivo de orgullo, así como el Transmicable es un símbolo, más allá de la cantidad de gente que mueve, es un símbolo que motiva a la comunidad en Ciudad Bolívar. El metro también va a ser un símbolo que le va a dar otro sentido de autoestima a la ciudad, de confianza en sí misma. Pero insisto, como le digo, de los proyectos que quedan andando, el metro es una cuarta parte, el resto hay
una cantidad de cosas. Por ejemplo, la valorización, algo que ni se menciona, la valorización que cobramos, que es muy interesante, porque es la primera vez que la valorización se cobra solo en estratos 4, 5 y 6, y la primera vez que se puede pagar a plazos, y la primera vez que se concentra más en obras peatonales y de ciclorrutas y demás que en vías para carros. Entonces es como 1 billón de pesos. Todo eso no se ha comenzado, no se ha puesto un ladrillo todavía. Quedan también... ¿Se ha recaudado 1 billón de pesos por valorización? No, se va a recaudar. Se va a recaudar. Sí, pero ya se ha recaudado como... Yo las últimas cifras que tengo es que se había recaudado como 600.000, 700.000 millones, algo así. Antes de que se me salga el tema del metro, Paola Ochoa le tiene una pregunta desde Estados Unidos. Me da vergüenza, pero por favor, alcalde, póngase los audífonos y escuche la pregunta. Paola. Audífonos, alcalde. Ya, ya los tengo. Ya. Claro, alcalde, pues sobre el metro de Bogotá precisamente quisiera preguntarle, porque dice usted que es una cuarta parte de todos los proyectos que deja, pero sin lugar a dudas el proyecto más importante de lejos que logró adjudicar y el negocio más importante también de lejos en la historia del país. ¿Qué es lo que más le preocupa ya a esta altura en términos de su futura ejecución? ¿Qué es lo que usted dice miércoles? Por aquí tendríamos que tener todos los ojos puestos y todas las miradas puestas, porque aquí podría haber problemas. ¿Nos podría hacer una enumeración de esos 3 puntos fundamentales sobre los cuales ahora la nueva alcaldesa tendría que tener los ojos puestos? No, el metro yo creo que se hizo de manera hipertécnica. Además, nosotros tenemos un supergerente que ha sido más que cuidadoso, además de que tenemos la supervisión del Banco Mundial, Banco Interamericano y demás, pero donde yo diría que el desafío, más que riesgo de que haya problemas, es en que el metro tenga todos los programas de redesarrollo urbano complementarios que vienen con el metro, porque el metro, incluso por eso escogimos a Andrés Escobar, que era el principal experto en renovación urbana, tal vez en América Latina, había sido gerente de nuestro proyecto de renovación urbana de Metrovivienda en la pasada alcaldía, después fue gerente de la empresa nacional Virgilio Barco de renovación urbana, en fin, era más experto en renovación urbana que en metros, de trenes no sabía en ese momento. Y entonces la idea es que ese proyecto tenga todo un redesarrollo en sus alrededores de generación de espacios públicos, peatonales, de construcción de nuevos edificios. Incluso, por ejemplo, los metros elevados generalmente tienen, cuando llegan las estaciones son muy anchas, entonces hace más sombra y las escaleras llegan a las aceras. En este caso, hicimos un esfuerzo precisamente para que la estación fuera adentro de unos edificios aledaños, a los lados, y no bajan a las aceras las escaleras, sino que bajan a esos edificios aledaños. Entonces, yo diría que el gran desafío para el metro es que todo ese redesarrollo urbano complementario que debe hacerse para que realmente sea muy lindo todo el corredor a lo largo del cual va a pasar. No hay un riesgo, por ejemplo, alcalde, en que la nueva alcaldesa Claudia López modifique los planes que hay y que de hecho están comprometidos en el plan para alimentar el metro. Quiero decir, hablo de las troncales de Transmilenio por la séptima, por la 68. Ese es un tema interesante. Pero digamos, sobre el metro, un último comentario. Vale la pena señalar que algo es muy interesante del metro, es que vale como 13,7 billones o algo, de los cuales el 70%, es decir, como 9 billones o algo así, es gasto local. Es decir, lo importado es solo el 30%. Entonces eso va a tener un impacto enorme en la generación de empleo y en la actividad económica. Dinamiza la economía muy grande. Pero gastos locales, ¿qué? Por ejemplo, los insumos concretos. Todo. Desde la gente que se le compran edificaciones y viviendas, que se le compra los edificios que se compran para tumbarlos, pues esa persona va y compra otro. Entonces se construye lo que es básicamente concreto y acero y huecos y obras y edificios. Los trenes sí toca importarlos. Los trenes y la parte, por eso digo, pero los trenes y la parte eléctrica, electrónica, todo eso básicamente solo el 30%. Entonces muy interesante porque eso genera mucha actividad. Sobre el tema de las troncales complementarias, eso es muy interesante también. Primero, el estudio, algo que también vale la pena subrayar aquí, es que, porque también ha sido motivo de discusión, que el hecho de que el metro sea elevado o que se haga de una manera o de otra, o que se haga la troncal 68 y la Cali como requisito, no es porque el alcalde le parezca. Aquí no somos tan folclóricos. Aquí tenemos que en un país como Colombia, un proyecto de 4.000 millones de dólares, que es lo más grande que se haya hecho en Colombia,
que además es en sociedad, gobierno nacional con distrito, pues el que decide todos son los sabios, consultores, ingenieros, los que deciden si es elevado, si es subterráneo, si se hace de una manera o de otra, o sea que no es, y lo mismo si se hizo los requisitos para hacer estas troncales, no es porque a la alcaldía le hubiera parecido que hubiera sugerido eso, no, son los señores, los estudios que dijeron que era indispensable que estas troncales se hicieran para que el metro funcionara bien, para que tuviera los pasajeros que se necesitaban, etcétera. Entonces se va a hacer la troncal Avenida Ciudad de Cali, que además es muy interesante también porque hoy Soacha solo tiene una ruta alimentadora, algo muy interesante de Transmilenio, una ruta que llega toda la gente de Soacha. Soacha ha venido creciendo en los últimos 10 años como 11.000 viviendas año. Es de lejos el municipio en Colombia que más ha crecido, de lejos. No, pues es que ya tiene más población que muchas ciudades intermedias. Claro, que está llegando al 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Y entonces, pero además de eso, pero solo tiene una entrada a Bogotá. Entonces, y eso es dramático realmente. Es muy grave porque, digamos, sobre todo tenemos la estación de San Mateo, de Transmilenio, que es monstruosa. Esa estación está embarcando algo así como 21.000 pasajeros hora. Es una cosa loca. Eso ninguna estación en el mundo embarca eso prácticamente. En el metro es como un bus y medio. Es decir, cada 45 segundos un bus biarticulado, es algo. Entonces, obviamente, si eso lo paran 5 minutos nomás, pues se arma un desastre, ¿no? Entonces, ahora en este momento se está ampliando ese es un proyecto muy, muy positivo del gobierno nacional, la gobernación de Cundinamarca y Soacha, que se está haciendo varias estaciones más y se está prolongando el Transmilenio en Soacha. Es un proyecto muy importante, muy poco visible, pero muy importante. También nosotros dejamos totalmente listo, con recursos, con diseños, con todo, el puente intercambiador de la avenida Bosa con la Autosur, que es el sitio donde hay junto al cementerio del Apogeo, que es donde está el principal trancón de la autopista sur. No, es donde está el principal trancón. Cerca de la terminal de transporte del sur. Exactamente. Entonces ahí eso queda listo para contratar, con diseños fase 3, con recursos, con todo listo. Y adicionalmente, la troncal Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Ciudad de Cali se va a prolongar. Nosotros ya hicimos un tramo muy grande de la Avenida Ciudad de Cali en Bosa, lo ampliamos, y también de la Avenida Bosa. Y se va a prolongar, también queda listo para prolongarlo, a empatar con la Avenida Terreros en Ciudad Verde. Entonces es otro acceso de Soacha a Bogotá para alimentador del metro. Entonces esos también son cosas muy importantes para todo el suroccidente. En el suroccidente hay una cantidad de proyectos viales. Este Transmilenio es muy Alcalde, importante. a propósito de troncales y demás, yo creería que uno de los dolores que le quedan a usted es el tema de la séptima, del Transmilenio de la séptima. Quedan 6 días. Para recordarle a los oyentes, pues un juez tiene suspendida esa licitación y la nueva alcaldesa Claudia López ha dicho que no la va a hacer. ¿Usted tiene esperanza de que en estos 6 días de pronto haya alguna decisión judicial que le permite avanzar con la contratación, o alguna esperanza de que la alcaldesa cambie de opinión? Sí, yo creo que va a hacerse la troncal séptima por varias razones. Es muy interesante ese tema de la troncal séptima. Primero, porque es indispensable y no hay nada distinto que se pueda hacer ahí en la séptima. Hoy, a esta hora o a las 8 de la mañana, de Usaquén a la 94, se puede marcar 45 minutos, 1 hora en 4 kilómetros. Es decir, va más rápido alguien caminando que en un carro. Y adicionalmente, en los próximos 10 años va a haber como 120.000 viviendas nuevas, es decir, casi que una Manizales, entre la 127 hacia el norte alrededor de la séptima. Entonces, y ahí no hay nada que se pueda hacer distinto. Digamos, los tranvías son unos muy bonitos, muy lindos, pero realmente el tranvía, por ejemplo, el Regiotram. Pero, alcalde, pero si el juez no le da permiso. Un momento que vamos. Okay. Un momento que déjame llegar allá. Entonces, primero decir que es indispensable. Por muchas, no podía entrar en más, pero dejémoslo ahí. Pero además hay plata ya comprometida, ya se han comprado terrenos, ya hay unos predios comprados. Entonces, yo no quisiera decir un director del IDU que va a echar para atrás esa licitación, ¿no? Porque ahí sí, verdad, termina en la cárcel y termina de pronto la alcaldesa también y empapelada por los próximos 20 años. ¿Por qué? Primero, se han comprado 320.000 millones de pesos en predios. Segundo, ya se presentaron las propuestas están presentadas. Entonces, los señores que presentaron
propuesta, sino derechos adquiridos. No solo a que les paguen lo que les costó presentar esa propuesta, que son varios miles de millones de pesos por propuesta, sino también incluso a que les den las utilidades que hubieran tenido. Y hay jurisprudencia y casos en Colombia donde eso se ha fallado de esa manera, las utilidades que hubieran tenido por hacer esa licitación. Pero como si todo eso no fuera suficiente, entonces, en la ley de metros se dice muy claramente que lo máximo que el gobierno nacional puede pagar es el 70% de un proyecto. Y nosotros logramos que el gobierno nacional aceptara la troncal séptima como contrapartida del metro, es decir, es parte del 30% que aporta el distrito. Entonces, si no se hace la séptima, se incumple el 30-70 de ley. Entonces, es decir, que habría que sacar plata de otra parte para pagarle la contrapartida al gobierno. Sí, entonces el Contralor General, que ahora presenta esa reforma constitucional que hizo en las reformas de la Contraloría, entre las cosas que incluyó, que se discutieron mucho, está el tema de el control preventivo, ¿no? Entonces, si hay un caso de texto para aplicar el control preventivo, es ese, ¿no? Donde el UCI le va a decir, pues señores de la Alcaldía de Bogotá, ojo, porque además el Contralor en este momento tiene control prevalente sobre el tema metro. Entonces, digamos, en fin. ¿Y usted fin, tuvo oportunidad en la conversación con la alcaldesa en el empalme hablar de este tema a profundidad? Yo lo que creo es que para ella, yo hablé muchas cosas. Primero que todo, quiero aclarar que yo creo que ella va a ser un buen gobierno, que ha nombrado gente en la mayoría muy buena, que es inteligente, dinámica, capaz, en fin, o sea que ojalá que le vaya muy bien, la conozco, y entonces, ahora bien, yo lo que diría es que para ella además, mire, ¿por qué nosotros estamos en esto hasta ahora licitando troncales como la 68 y demás? Porque es una pesadilla lo que se demora en esos diseños. Es decir, nosotros, digamos, si ella quisiera hacer un diseño, un proyecto nuevo, un proyecto grande, eso de 2 o 3 billones de pesos, ni hablar de la otra línea del metro. ¿Cuánto se demora en diseños? Entonces, uno se demora, primero consiga la plata, unos cuantos meses. Luego haga la licitación para los diseños, ¿no? Que son también otros 3, 4, 5 meses. Luego el diseño se puede demorar 2 años y medio, ¿no? 3 años. O sea, no le alcanza el tiempo. Entonces, de aquí a eso, periodo. Ella cuando esté terminando, a duras penas estaría abriendo la licitación, si le va bien, de cualquier otro proyecto que quiera. En cambio, si hace, por ejemplo, la troncal 68 y séptima, que es una belleza, porque las dos se complementan, porque acordémonos que se intersectan en la 100, ¿no? Ella, en 6 meses, tiene proyectos por 5,5 billones, solo en esos dos, sin incluir todos los demás, solo esos dos, son 5,5 billones de pesos de proyectos andando. Esos son, calculémosle, entre 10 y 20 mil empleos por billón, ¿no? Entonces están andando en 6 meses, ¿no? Que van a tener además toda clase, este proyecto séptimo tiene toda clase de mejoras, no solo para los que van en transporte masivo, sino para los que van en carro también, porque tiene un poco de puentes, pasos a desnivel, etcétera. Y por ejemplo también amplía la séptima al norte. Hoy la séptima solo llega hasta la 183 y el tiene ciclorrutas también, ¿no? Tiene ciclorruta de la 100 a la 200. Y ahí en la 183 hay otro trancón porque se reduce el tamaño de la calzada y es el infierno. Pasa de 6 carriles a 2. No, eso es un embudo. Y entonces la troncal séptima amplía la séptima a 6 carriles hasta la 200 y con una APP la va a ampliar de la 200. En fin, por 1000 razones, yo creo que a ella le serviría muchísimo a la ciudad, y yo tengo la ilusión de que sí se va a hacer. Claro, eso es un montón de dinero, alcalde, que como usted dice, le pega derechito a la economía, al PIB y al empleo. Exacto. Pero quisiera preguntarle a propósito de control preventivo, la verdad es que no todo se puede prevenir o anticipar, como por ejemplo el precio del dólar, y tanto la troncal de Transmilenio por la séptima como el metro de Bogotá, si bien son proyectos que tienen un componente local muy fuerte, también son proyectos que tienen un gasto en dólares muy fuerte, como con los buses, los vagones, los sistemas de comunicación, en fin. ¿Tienen ustedes cálculos o tienen ustedes un plan B en caso de que el dólar se siga disparando y aumente la devaluación y les pegue presupuesto tanto en la ejecución del metro como de un eventual troncal por la séptima? Sí, todo eso está contemplado, todas esas proyecciones están contempladas. Acuérdense que nosotros somos socios con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno Nacional en eso. Pero lo que es interesante, digamos, también ahí, es que logramos que el 70%, es que aquí este metro tiene unas peculiaridades que son
muy interesantes. Casi todos los metros tienen problemas cuando arrancan y se ponen a funcionar. Por ejemplo, hay un metro que en Ciudad de México, entre otras también elevado, que se hizo, que casi tumba al presidente Peña Nieto en su momento, porque no funcionó, porque contratan a veces por aparte los rieles y por aparte los trenes y demás, entonces luego llegan los trenes y no funcionan en esos rieles, entonces obviamente los de los trenes le echan la culpa a los de los rieles y los de los rieles a los de los trenes y se vuelven unos líos de pleitos de billones. Incluso en el metro de Medellín tuvieron unos problemas que en las curvas se comían se desgastaban de más, muy complicado. Sí. En fin, en este caso hubo un esquema muy interesante y es que el que lo haga lo tiene que operar por varias décadas, ¿no? Es decir, le conviene que quede bien hecho. Le toca que quede bien y si hay porque si no tiene que pagar porque de su bolsillo. Pérdidas de él. Exactamente. Sí, entonces, alcalde, pero lo que es interesante es que se hubieran comprometido con Colombia, los señores que lo hacen, los chinos, a tanto tiempo, pero sí, exacto, porque 70% del pago, yo diría que el riesgo más que para nosotros es para los que lo hacen y lo operan, porque 70% del pago se les hace en pesos colombianos. Eso realmente es mucha confianza, uno confiar que a 30 años en la economía colombiana, que aquí no va a volverse una Venezuela y demás, porque ellos aceptaron que el 30%, que el 70% de lo que se les va a pagar, se les paga en pesos. Entonces, obviamente que hay un riesgo de devaluación, pero en todo hay riesgo de la devaluación, es con todo para, por ejemplo, Transmilenio, aunque en teoría es, pues la operación de Transmilenio, pues está amarrada, básicamente son buses con materias importadas, entonces si hubiera una devaluación muy grande, pues también se suben los costos de operación de Transmilenio. Alcalde, ¿por qué no le gustaba Regiotramo? ¿O por qué no le gusta Regiotramo? No, me gusta Regiotramo. Yo solamente he dicho lo siguiente. Lo que yo he dicho es que aquí tenemos que ser racionales y mirar los números. Entonces, digamos, Regiotramo tiene una capacidad en el papel, que de pronto en la realidad es menos, de 8.400 pasajeros hora sentido. Transmilenio Caracas moviliza 52.000 pasajeros hora sentido. Más de 6 veces. El tren de Ayacucho, el tranvía de Ayacucho moviliza 3.000 pasajeros hora sentido, ¿no? Eso es casi Disney, ¿no? Entonces, la realidad es que los tranvías cuestan mucho y hacen poco, ¿no? Y porque tienen mucho menos capacidad. Pero está bonito y cumple un papel importante, el de Ayacucho en Medellín, ¿no? Y cumple un papel bueno. A mí me parece divino. Si uno tiene tanta plata y le sobra, pues perfecto. Lo que quiero decir es, en términos de capacidad y de flexibilidad, los buses primero que todos los buses, en cosa de 10 años, todos van a ser eléctricos y sin conductor. Bueno, autónomos. Entonces, sí, claro, entonces ya está inventado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace un sistema? Lo que hace un sistema de transporte masivo es la capacidad y la velocidad. Y digamos, Transmilenio tiene muchas ventajas. Primero, cuesta mucho menos, muchísimo menos. Segundo, puede salirse de una troncal. Por ejemplo, el Regiotramo podía pasar por las vías de Faca, pasarle junto a donde la gente lo necesita y luego entra al corredor del ferrocarril y puede salirse por ejemplo, el Regiotramo para que vaya al aeropuerto, ¿no? Es un enredo infinito, ni siquiera lo han planteado. Tiene que hacer la carrilera para que llegue al aeropuerto. Cuando yo llegué a la alcaldía, el señor Andrade de la ANI, toda la justificación del Regiotramo era que era un alimentador del segundo aeropuerto y que llega no sé qué. Bueno, eso ni siquiera está diseñado. Con un bus es facilísimo que los buses lleguen a las terminales del aeropuerto. O sea, su propuesta era Transmilenio que alimentara de Bogotá. Que lo midan, que hagan los números, a ver cuál tiene más capacidad, menor costo, más flexibilidad. Pero obviamente es una belleza Regiotramo, yo estoy feliz con Regiotramo. ¿Para usted es un embeleco Regiotramo? No, es lindo, pero simplemente lo que vale la pena es que miremos... Costo-beneficio. El costo-beneficio, que lo comparemos, que alguien coja con unos números, no con la emoción, y eche los números de capacidad y de flexibilidad y de costo. ¿Qué tiene más capacidad, más velocidad, menor costo, más flexibilidad de operación? Pero me parece buenísimo este Regiotramo, es una belleza, es algo bueno para Bogotá, para Faca, para todo el mundo. Mire, todo. Pero hacia el futuro, por ejemplo, como se está considerando, la alcaldesa, por ejemplo, ha hablado de poner un tranvía en el corredor del ferrocarril, ¿no? Sí. Entonces, que además tiene una cantidad de interés. Primero, tranvía es mejor que un tren, porque en una ciudad densa como Bogotá, para poner un tren, tiene que poner muros de lado y lado al corredor del ferrocarril, y donde hay muros o cercas, pues se desvaloriza todo alrededor como un cáncer, empiezan a reciclar basura ahí, a fumar marihuana, en fin. Entonces, el tranvía es bueno en ese sentido, que no necesita esos muros.
pero por ejemplo necesita un montón de puentes en las intersecciones y demás, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, pasar la Avenida El Dorado, usted le toca hacer un puente de 12 carriles, ¿no? Perdón, como de 12 carriles. Entonces, yo lo que digo es, miremos las cifras, miremos la operación. Los buses pueden salirse del corredor, pasarse a otras troncales sin que la gente tenga que bajarse. Sí, es cierto. Tiene una cantidad de ventajas y la capacidad es mucho mayor. El costo es menor, la flexibilidad es mayor. Entonces miremos con números, no emocional, porque es que ahorita es muy emocional el cuento del tranvía, suena lindo. Sí, claro que es lindo, a todos nos encanta. Alcalde, le hablo sobre la movilidad. No sé si tuvo la oportunidad de leer la columna en el periódico El Tiempo de hoy de Thierry Weiss. La titula Reflexiones sobre el malestar. Y habla Thierry Weiss de lo que pasó en el paro y en las movilizaciones de hace algunas semanas. Y dice, fíjese, llama mucho la atención, por ejemplo, que en ciudades en donde el alcalde tiene una alta popularidad no tuvo tanto éxito el paro. Habla de Barranquilla, por ejemplo, y habla de Medellín, por ejemplo. Y Weiss, digamos que aventura una teoría diciendo, en Bogotá una de las razones del malestar es el caos en la movilidad. Y eso sí está pasando, alcalde. Digamos, de alguna manera a futuro seguramente esto va a mejorar. Pero lo que se ha visto en los últimos días y semanas en Bogotá ha sido realmente impresionante. Los semáforos fallando, los semáforos apagados, las vías inundadas. Y entonces, pues quiero preguntarle qué opina sobre la teoría que lanza Thierry Weiss, que aquí hay una responsabilidad de los gobiernos locales frente al malestar que se ha traducido principalmente en Bogotá durante el paro y las movilizaciones. No, sí creo que está, como dicen, como puedo decir algo así que suena. Dígalo fuera el tiesto, déjeme que yo lo Miando diga por fuera usted. tieso, está miando fuera tieso el señor Weiss. Es decir, realmente no entiende nada. Primero que todo, obviamente en Bogotá los señores manifestantes les interesa ir a Bogotá porque es Bogotá, que es donde está el gobierno nacional, no ir a Barranquilla. En Barranquilla pues arrancan un rato ahí de marcha y luego arrancan en rumba, ¿no? Están en otra cosa. Aquí, segundo, en cuanto a la inundación, hubo una inundación, ¿no? En un sector mínimo de Bogotá, en una vez que hubo un aguacero que en una hora llovió más que lo que llueve en diciembre en todo el mes normalmente. Fuera de eso hemos invertido más de 3 billones de pesos en cambio de redes, más aún, estoy seguro que todos ustedes han visto obras de la Acueducto y Alcantarilla por todos lados, que en todos lados. La de la 82 está en todas partes, bonita, en el todas trancón partes. es bello. Bueno, en todas partes se han Pero hecho eso sí, cambios. desarrollo Sí, trae- no se puede hacer es cierto, es cierto. los huevos. En De todo acuerdo. caso, segundo, entonces, en términos de la movilidad, yo lo que creo que ese Transmilenio es espectacular. Al revés, lo que yo veo en los paros, lo que fue asombroso. Mire, yo tengo una señora que trabaja conmigo en la casa, Nubia llega y me regaña porque vive en Soacha, porque el Transmilenio no funciona y me vacea y la cosa y no sé qué, y entonces yo llamo a reclamar a Transmilenio. Me he hecho el que yo manejo, yo soy el jefe de la gerente de Transmilenio y Nubia es mi jefe. Entonces la que es jefe es Nubia. En todo caso, Ellas mandan, claro. la verdad es que cuando pasó el paro lo que yo veo es todo lo contrario. Lo que la gente se dio cuenta era lo crucial que era Transmilenio, y lo que a mí me llamó la atención fue precisamente que aún todos los contradictores, comenzando por la alcaldesa electa, salieron a solicitar respeto a Transmilenio, porque lo que querían hacer alguna minoría ínfima, no los manifestantes, era destruir el transporte masivo de Bogotá, y es lo que trataron de hacer, destruyendo primero el portal de Suba, luego el portal Américas, luego destruyendo estaciones. Entonces lo que querían, y trataron de entrarse a quemar los buses en los patioportales, que finalmente no los dejamos, no lo pudieron hacer, porque sabían que si iban a Bogotá sin Transmilenio, pues la gente no podía ir a trabajar, no podría ir y no podrían tener ingresos, no podrían hacer mercado. Entonces era como dejar la ciudad sin agua, era terrorismo. Entonces finalmente lo que vimos fue todo lo contrario, que los ciudadanos se unieron para defender a Transmilenio. Y ahí sí a Nubia comenzó a parecerle buenísimo al Transmilenio, y cómo estaban comentando los ciudadanos en el bus. Digamos, Transmilenio hace básicamente lo mismo que un metro y cuesta una quinta parte. Bueno, moviliza más pasajeros hora sentido. Pero ya esa discusión la superamos. Bueno, hay que no, hacer el metro, ¿no? Pero obvio que hay que hacer metro, pero lo que quiero decir es que con o sin Transmilenio, la gran mayoría del transporte masivo de Bogotá en los próximos 100 años va a seguir siendo Transmilenio. Por ejemplo, Londres tiene una de las redes más extensas de metro del mundo y aún así moviliza el doble de pasajeros en bus que en metro. Entonces, yo lo que diría es que al revés, ya quisieran de grandes ciudades que dicen que Transmilenio es terrible, se morirían de la emoción
Aquí han venido, yo me acuerdo, vinieron congresistas de Filipinas, de tener en Manila, algo parecido a Transmilenio, de tener en Yakarta, de tener en Karachi, ciudades que son 2 veces más grandes que Bogotá. Se mueren de la emoción. Los chinos, estuve yo volando con los chinos que van a hacer el metro sobre Bogotá en helicóptero para mostrar la ruta y quedaron absolutamente fascinados fue con Transmilenio, ¿no? Entonces, obviamente, lo que yo veo al revés, en el paro, muy lindo lo que pasa, lo que yo veo que fue muy interesante es que el señor Petro y otros que creían que iban a hacer una revolución acá, y iban a hacer una asamblea constituyente de la chilena, a tumbar al presidente y demás, lo que se dieron cuenta es que no salió nadie en los barrios populares, no salió nadie a hacer la revolución francesa que se esperaban en Bosa, en Usme, en Ciudad Bolívar. Al revés, la gente está contenta porque ven cómo progresan con titulación, con legalización, con pavimentos, con colegios, con parques, ven cómo progresa. Yo creo que al revés, lo que vimos en el paro es que esta democracia funciona, que capta recursos de manera gigantesca en los sectores de ingresos altos donde prácticamente no se hace ninguna obra, casi que ni tapamos los huecos, y se invierten todos en los sectores populares, en colegios, en parques espectaculares. Mire, yo estaba este fin de semana en Ciudad Bolívar muy emocionado porque la verdad es que los parques que estamos haciendo allá no es que sean excelentes para Ciudad Bolívar, no es que sean excelentes para Bogotá, son mejores que cualquier parte de Nueva York o en Londres, en Ciudad Bolívar, con los mejores juegos, con los mejores gimnasios que podían estar en los mejores sitios en las mejores ciudades del mundo. Sí. Esta es una democracia que funciona. Esta es una democracia donde el progreso ha sido sostenido. A mí no me gusta, yo no siento que sea, curiosamente, aunque yo toda la vida he dedicado a la política, no he sentido que sea político como profesión. Y hace 25 años nomás, hace 25 años, uno iba a cualquier barrio popular y ¿qué es lo que uno veía? Por todas partes. Las filas de las señoras, una cuadra y media ahí, esperando mediodía, horas y horas con el galón ahí al lado, con el garrafón para el cocinol. Bueno, porque era una vergüenza. Y esas estufas de cocinol se estallaban, quemaban a los niños. Había unas tragedias, ¿no? Terribles, quemaban a los niños. Hoy toda la ciudad tiene gas natural por tubería, ¿no? Cuando yo trabajé en el acueducto en el 85, casi el 30% de la ciudad no tenía alcantarillado. Entonces lo que nosotros vemos hoy, mire, yo voy a Ciudad Bolívar, presidente, donde llega el cable. Es maravilloso, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en esos sectores de los más populares en Paraíso, vendiendo flores frescas. Bueno, es una maravilla. Entonces hoy en Ciudad Bolívar, la persona ya en Paraíso, en Bellaflor, coge su Transmicable, bueno, baja a el Tunal, baja una belleza, baja volando, ¿no? En su Transmicable, además de los colegios que le hicimos acá, que está Héctor, allá cuando la vez pasada, en la pasada alcaldía, nosotros llevamos el agua y el agua porque no había agua. Óigame, ese Transmicable lo empezó Petro para abonarle algo a Petro. Petro lo contrató, sí, claro. No. Fue contratado por Petro, nosotros, pero lo hicimos nosotros todo desde cero. Tocó hacerle cambios de diseños y hacerle unos ajustes y demás, pero fue contratado. Nosotros lo construimos impecablemente. Compramos todos los predios, hicimos todo, pero además estamos haciendo todas las estaciones y alrededor de Transmicable una cantidad de proyectos complementarios como Supercade, centros día para ancianos, parques, de todo. Y llega, digamos, el señor en el Transmicable, sí, llega a el CFE Tunal, al Centro Felicidad, con piscinas olímpicas, con auditorios, con salas de música, de pintura. Entonces un niño puede estar en la biblioteca Tunal, que también hicimos en la pasada alcaldía, el parque Tunal, que también hicimos en la pasada alcaldía. Entonces pueden estar un niño en la biblioteca Tunal, otro, la niña en clases de natación en la piscina. Es decir, eso no lo tiene ni en Londres. Tienen eso. ¿Qué pasó con el cable de San Cristóbal? No, porque mire, primero que todo, ahí no se puede, ojalá que hagan los estudios nuevos, estudios de factibilidad. Obviamente es buenísimo la inversión pública, todo, pero hay que escoger qué es lo más prioritario. Hay que tener mucho cuidado, de nuevo, cuánto cuesta, cuántos pasajeros moviliza, etcétera. En San Cristóbal, por ejemplo, está el portal de Transmilenio, montones de colegios nuevos, en fin, entonces... Y el Parque del Japón, alcalde, al fin se salió con la suya. Pero digamos, ese Parque del Japón, digamos, ese es un tema muy interesante. Todo lo que me mueve a mí es hacer igualdad.
es construir una ciudad en donde nadie se sienta inferior ni excluido. Por eso es que los centros felicidad como lo del Tunal o lo que estaba contando, que los ciudadanos tengan todas las posibilidades de desarrollar su potencial humano, que las actividades de tiempo libre no dependan del nivel de ingresos, sino de las aficiones. Entonces, que la persona de estrato más alto o más bajo puedan tomar clases, los niños puedan tomar clases de violín. Tenemos 26,000 niños tomando clases de música con la Orquesta Filarmónica, etcétera. Pero también hay otros conceptos de igualdad. Por eso me olvidó mencionar el tema del Transmilenio Séptima. Lo más potente del Transmilenio Séptima, más allá de la parte de ingeniería y de movilidad, es que ese Transmilenio hará que Bogotá sea la primera ciudad del mundo en desarrollo, la primera ciudad del mundo en desarrollo en donde los ciudadanos de ingresos altos se movilicen en transporte masivo. Porque el señor que vive en Bosque Mediano, una casa de 5,000 millones de pesos, le va a tocar escoger si se demora 1 hora y media en carro hasta la Avenida Chile o si toma el Transmilenio y llega en 15 minutos. Entonces, lo mismo el tema del Parque del Japón. El Parque del Japón o el Transmilenio Séptima son peleas en las que yo me meto, no es porque sea tonto o no me dé cuenta de qué es lo que se viene, no, lucho muy inteligentemente, porque es que vale la pena Lucho recordar. Garzón. Sí, claro. Vale la pena recordar que el Transmilenio Séptima, como todo, porque aquí somos una sociedad, un país con instituciones, es una democracia con instituciones. Por eso es que el señor Petro contrató el Transmicable y nosotros lo hicimos, y por eso el que diseñó el Transmilenio Séptima fue Antanas Mockus, el que hizo el Transmilenio, que no es Séptima, es el Transmilenio Séptima Décima. Lo planteó primero Mockus en su POT, luego lo diseñó Lucho Garzón, pero Lucho Garzón muy inteligentemente, muy hábilmente, él dijo, no, yo en esa pelea de la Séptima no me meto. Él diseñó, porque es que no es el Transmilenio Séptima, es el Transmilenio Décima Séptima, es solo uno, ¿no? Y Lucho dijo, no. Y lo dejó hasta el Museo Nacional. Obvio, entonces Lucho dijo, no, hermano, yo hago el Transmilenio hasta el Museo Nacional, entonces él contrató la 10ª y la 26. Dijo, esa pelea no me meto. Luego el simpático del Samuel Moreno, ¿no? Entonces decidió no hacerlo, ¿no? Para no meterse en esa pelea, para dedicarse a otras actividades, para que no le quitara el tiempo. Pues, a robar. Exactamente. Según la justicia, ¿no? Exactamente. Y entonces, pero el Transmilenio Séptima lo que construye es igualdad. El Parque del Japón es lo mismo. Todos los parques. Pero a usted le gusta como provocar un poco a las clases altas. Por supuesto, exacto, como en el club, como cuando hicimos el parque en los campos de polo del Club del Country. Obvio que sí es provocar. No es provocar, son símbolos. Es que la comunicación se llega a través de mecanismos inconscientes, que no se cuando es que es la democracia, cuando el carro de 500 millones de pesos está en el trancón y le pasa el Transmilenio a toda velocidad al lado y el niño le puede sacar la lengua pues al del carro. Esa es la democracia en funcionamiento. Los ciudadanos puede que no la entiendan, pero inconscientemente eso sí es el interés general prevaleciendo sobre el particular. Esa es una democracia en acción. Entonces, obviamente que eso no es porque yo quiera provocar, sino porque es un proceso, yo diría, educativo. Pero le gusta cuando provocar. hacemos una biblioteca gigante, no solo a veces provocar, a veces no, pero son símbolos. Por ejemplo, yo no era de tonto que no me daba cuenta que en vez de hacer una mega biblioteca como la biblioteca del Tintal, era más práctico, incluso más funcional, haber hecho 10 pequeñas, más cerca donde está la gente. Pero no, yo quería hacer un templo que mostrara que en nuestra sociedad el conocimiento es lo importante, aún los que no entran, que las personas importantes son las que enseñan, no son las que tienen, y aún si un empresario es importante es porque enseña. La ciclorruta es importante, no solo porque protege al ciclista, sino porque muestra que un ciudadano en una bicicleta vieja de 100,000 o 200,000 pesos es igual de importante que va en un carro de 200 millones de pesos. Entonces, por eso es que aquí no estalla Bogotá como Santiago, por 1000 cosas de esas. Bueno, entonces, eso es lo que queremos hacer en el tema del Parque del Japón, güey. Todos los parques de los estratos altos de Bogotá, casi que el criterio de diseño es llenarlo de árboles para que no pueda ir un obrero a jugar fútbol. Bueno, o de escombros. Entonces, a veces le tiran incluso volquetadas de tierra para que se armen turupes y no se pueda jugar. Exacto, tiene toda la razón. Se vuelve, pues, se cubren de pasto. Entonces, lo que nosotros queríamos era mostrar cómo es que los parques deben ser un sitio para que se integren. Además, el Japón tiene la ventaja de que tiene muchas oficinas por ahí, aunque tienen los ingresos más altos en términos residenciales en el sector. También hay mucha gente que trabaja. Entonces, es lindo que jueguen los niños del sector, que los que están limpiando los edificios alrededor o que trabajan en los
los bancos vayan y almuercen. Eso es una sociedad democrática, eso es lo que nosotros queremos, una sociedad donde nadie se siente inferior ni excluido, y que los otros se den cuenta que es maravilloso. Cuando hicimos el Virrey era la misma pelea, ¿no? La gente no lo quería, pero yo estoy seguro que se van a dar cuenta que eso es maravilloso. Que quedó regio. Yo estuve el fin de semana pasado, regio quedó. Y la gente lo está más feliz. de bonito, sí señor. La gente está feliz. Está lleno de gente jugando. ¿No? Entonces, lo que uno no veía, porque no veía uno ahí a nadie. Nunca iba nadie ahí, nadie. Yo, porque tuve además el Parque de los Japoneses, porque yo trabajé en una oficina que miraba contra ese parque ahí al lado, yo trabajé ahí un poco de tiempo. Yo no trabajé, no tuve la oficina, ojalá lo hubiera tenido, sino trabajé en una oficina mirando el parque. Y entonces yo lo que creo, eso no es por hacerle daño a nadie, es por construir un modelo de sociedad. Aquí el proceso es un modelo de enseñar cómo es que sería una mejor vida, una mejor manera de vivir. Entonces eso tiene que ver con las ciclorrutas, con Transmilenio, con el Parque del Japón, con la Troncal Séptima. Con todos los parques, ¿no? Sí. Con todo eso. Sí. Alcalde, yo estuve, como sabía que usted venía, estuve mirando las cifras de colegios y encontré que de los 100 colegios que Petro dijo que iba a hacer, hubo intervención en 43. No sé qué tipo de intervención, si la inició, si no la inició, si la acabó o no la concluyó. Objetivamente, sin apasionamientos, en colegios, ¿qué encontró usted y qué deja usted? Bueno, primero, Petro no entregó ni un solo colegio nuevo, ni uno solo. Él inició unos pocos, no sé exactamente cuántos, no, pero no entregó un colegio nuevo. Inició muy poquitos, realmente. Esa intervención que hizo usted... yo encontré en las estadísticas de la gestión, no sé de dónde salió eso. Que había intervenido 43, pero que muchos de ellos no había, mejor dicho, es que no había hecho nada. Yo no sé qué significa, porque digamos, nosotros intervinimos, ahí sí de verdad hicimos obras importantes en 393. Obras importantes. ¿Y cuántos construyeron? Pero de construcción nueva, de colegios nuevos, nosotros hicimos 58. De esos 58, unos se terminan, totalmente se terminaron y se entregaron. Otros están en construcción, y otros están en contratación, no han comenzado, pero que quedan contratados y asegurados. Es decir, entre esos 58 se suman colegios que son completamente nuevos, que no existían, en lote nuevo, y otros que tumbamos por completo y se reconstruyó por completo. Entonces, pero algo que me parece que es por lo menos igualmente importante es lo siguiente. Que otras me costó sangre políticamente en la vida, que es el tema de los colegios en concesión, o ahora lo llaman por administración. En administración es una cosa rarísima, pero el punto es que nosotros comenzamos a hacer unos colegios, comenzamos a hacer colegios de lujo en los sectores populares, como no existían. En su primera administración. Exactamente. De eso me acuerdo perfecto, que estaban ahí el Nueva Granada, el Gimnasio Moderno, el Gimnasio Campestre, los Nogales y los Andes. Sí. Entonces esos colegios en concesión son tan maravillosos que han tenido los mejores resultados académicos. Hay una diferencia, porque hay muchos colegios públicos en estratos 3 y aún hasta 4 algunos. Pero estos están todos en estratos 1 y 2 y tienen de lejos los mejores resultados académicos de los colegios públicos en Bogotá y en Colombia. Eso a mí me costó sangre, porque a los señores de FECODE, por supuesto, eso no les gusta. Entonces se inventaron toda clase de teorías, que yo iba a cobrar por la educación. Pues seguramente esas son algunas de las razones por las que perdí muchas elecciones, de que es que iba a privatizar la educación, íbamos a cobrar, lo que es completamente falso. Bueno, ¿cómo será interesante este esquema? Que aún Petro lo tuvo que renovar. Le tocó renovar porque la presión de las comunidades era tan grande. Sí. Entonces, curiosamente, muchos, incluso de estos ediles de izquierda, además, quieren que sus hijos estén en el colegio de concesión. El mejor colegio público de Bogotá y de Colombia, ya como por 3 o 4 años, ya por ejemplo el Jaime Garzón, que nosotros hicimos, junto a donde ahora hicimos el espectacular Parque Gilma Jiménez, que son nuestros colegios por concesión, y logramos que el Consejo nos ampliara el número de colegios
por concesión, que ahora tenemos 35 colegios por concesión, que esto es maravilloso, no porque vayan a reemplazar a todos los colegios tradicionales públicos, no, pero sí es una emulación interesante, es una emulación porque cuesta menos por alumno los colegios en concesión que los colegios públicos tradicionales, el costo es menor y los resultados son mucho mejores. Entonces, claramente hay algo que aprender, qué es lo que hacen estos señores. Entonces, en educación algo muy interesante, cuando llegamos, encontramos, hay dos cosas interesantes en educación, o varias. Nosotros llegamos y había solo 4% de los niños de Bogotá en los colegios públicos estudiaban en jornada completa. Solo 4%. Hoy hay 18% de los niños de Bogotá en jornada completa y cuando se terminen los colegios que vamos a dar va a ser 20%. Entonces, otra cosa, la diferencia, hace 4 años, la diferencia entre la educación pública y la privada. No, y quiero señalar una cosa, más allá del tema de la construcción de colegios, ¿no? Petro nos dejó toda clase de desastres en todo, pero una de las cosas que se manejó bien en la administración Petro fue educación, ¿no? El secretario de Educación de Petro fue Óscar Sánchez. Óscar Sánchez fue un secretario serio. Ahora bien, pero lo que nosotros hicimos en construcción de colegios y demás es realmente muy importante. Sí. Pero entonces, pasamos de 4 a 18. En la diferencia en los resultados académicos entre los públicos y los privados era de 17 puntos porcentuales. Hace 4 años, ahora es de 10 puntos porcentuales nomás. Está reducido. Y algo que no es solo mío, sino de Bogotá, que vale la pena señalar, es lo siguiente, porque como en Medellín se habla mucho y que la ciudad educadora y no sé qué, es que nosotros, yo por qué comparo con Medellín, porque es una emulación bonita, porque es una ciudad que se administra muy bien y demás. Pero, por ejemplo, a Sergio Fajardo jamás ha apoyado a los colegios en concesión, porque no quiere pelear con FECODE. No, él dice que la educación y demás, pero obviamente mientras yo no peleé con FECODE, entonces finalmente es más importante las relaciones con FECODE que la educación de los niños. Nosotros tenemos que, mientras que en Bogotá, del presupuesto de educación, el 44% es aportado por la ciudad, el resto por el gobierno nacional, 44%, en Medellín el 22% nomás. La mitad. Sí, entonces, por ejemplo, los resultados en las pruebas saber y demás de las grandes ciudades colombianas, sí, los de Bogotá, alcalde, son los mejores. Quiero hacerle una pregunta final. ¿Por qué si han pasado 4 años todavía pareciera que el retrovisor se mantiene encendido? ¿Por qué tantas alusiones suyas a Gustavo Petro y a la administración Porque anterior? es que ese es un tema para que el país escoja en cierto tipo de modelos, por supuesto, porque es que aquí lo que es muy peligroso que la carreta se imponga. Nosotros de los grandes líos, aquí yo no ojalá hablar del retrovisor, yo le voy a hablar ya 10 cosas que nosotros recibimos en unos líos monumentales. Le hago un listado rápido para terminar, para ver cómo. Nosotros, por ejemplo, recibimos el peor lío que tuvimos nosotros en esta alcaldía, fue el CIP. Bueno, los buses, era un CIP completamente quebrado, y Bogotá iba a quedarse sin transporte público. Completamente quebrado, el lío más complicado, y eso nunca aparece en los medios, eso no tiene ningún interés, pero ese fue el peor problema y el más difícil de resolver que tuvimos. Debían estos señores quebrados del CIP 2,7 billones a los bancos. Bueno, es decir, eso se iba a llevar por delante casi que los bancos del país. Tan es así que yo cité un par de reuniones en mi oficina con los presidentes de los bancos, y fueron los presidentes de los bancos, porque era un lío tan gigantesco para ellos. Incluso yo dije en un momento dado, traigan un fotógrafo aquí porque yo necesito esta foto con estos señores porque dentro de 6 meses ninguno de ellos me va a pasar al teléfono, ¿no? Entonces, en todo caso, logramos arreglar el CIP y ahora eso comenzó a mejorar el servicio porque había cientos de buses del CIP parados, no funcionaban, incluso muchos se quedaban sin freno, generan accidentes. Deme el listado rápido, por favor. Bueno, rápido. Bueno. Los buses rojos, entonces, nosotros recibimos unos buses rojos de los de Transmilenio, que tenían más de 1 millón de kilómetros. Viejos y los repotenciaron.
No. Viejos y un contaminantes, desastre. unas chimeneas. Contaminante era terrible. Muchos buses llegaron a tener 1.400.000 kilómetros. Eso es lo que nosotros heredamos con un contrato de renovado y 1.400.000 kilómetros es 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Eso sí que era contaminación en los buses y nosotros trajimos más de 1.400 buses. Ya llegaron más de la mitad espectaculares a gas, más de la mitad divinos. Bueno, sigamos. Nosotros recibimos, por ejemplo, la tuneladora del contrato de canoas enterrada hacía como 8 años, ¿no? 60 metros bajo cortesía tierra. de Samuel Moreno. Sí, pero no habían hecho nada en la pasada alcaldía tampoco. O sea, muchos de estos vienen de Samuel Moreno, pero seguían iguales. Bueno, entonces sacamos la tuneladora y están dando la construcción de la planta elevadora y demás. Bueno, recibimos el contrato de basuras que hizo el señor Petro, ¿no? Un desastre, fue tan mal hecho y tantas chamonadas que la alcaldía tuvo que pagar 120 mil millones de pesos en multas a la superintendencia, creó una empresa pública desastrosa que no funcionaba, trajo 250 buses usados, camiones compactadores viejos, ¿no? Además muy curioso porque se necesitaban solo 95 para Aguas de Bogotá y trajeron 250, ¿no? Es bien curioso, pero igual ese es otro de los desastres. Hoy Bogotá tiene una licitación nueva, todos los equipos de aseo nuevos, etcétera. Encontramos, por ejemplo, el edificio del Comando de Policía. El edificio del Comando de Policía era un cascarón abandonado hacía años, ¿no? Medio chueco y demás. También ahí seguía abandonado, no se había hecho nada. Nosotros arreglamos el tema y ahora está en construcción el edificio del Comando de Policía. Recibimos, por ejemplo, la torre de urgencias del Hospital de Kennedy, que era un hueco abandonado también hacía años, inundado, ¿no? Y que llevaba años inundado, no se había hecho absolutamente nada, y ahora está la torre, ahora sí en construcción. Recibimos Salud Capital, o Capital Salud, la EPS del distrito, que está totalmente quebrada, perdió en el 2015, perdió 360 mil millones de pesos. Estaba quebrada. No, pero perdió en el 2015 360 mil millones, y ahora está produciendo más de 100 mil millones de pesos al año. En fin, recibimos otra cantidad de líos en la contratación, por ejemplo, el contrato del Colegio del Ensueño, un contrato desastrosamente mal hecho y demás, avanzaron solo como el 8% y lo abandonaron, tocó caducarlo, en fin, tocó rehacer todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que desafortunadamente buena parte de la energía que tuvimos tocó arreglar un montón de chambonadas, ¿no? Pésima gerencia, ¿no? Y entonces por eso me dice, ¿por qué habla de eso? Pues porque a eso tuvimos que dedicarle una buena parte del tiempo a arreglar chambón. Además yo le digo, mire, Ricardo, ustedes ven los parques por toda la ciudad. Por ejemplo, hicimos 1000 cosas. Es que además de aquí pudiéramos hablar de 1000 cosas. Sembramos 25,000 bugambilias en las casas, llevamos a los niños a acampar, al Tominey, a San Rafael, unas cosas divinas. Hicimos 1.500 parques espectaculares que se están transformando la vida de la gente, y iluminamos toda la ciudad, más de 120,000 luminarios, toda la ciudad mucho mejor iluminada. Entonces los parques, los colegios, además dejamos ahorita 3 hospitales listos en procesos de contratación, de licitación. Esto último es sin retrovisor. Esto es sin retrovisor. Lo que yo quiero simplemente decir, y con todas esas cosas que nosotros hicimos, vías, la avenida Guayacanes y montones, yo voy a hacer un listado de las vías, hicimos hospitales que quedan contratados, quedan parques, colegios, por todos lados de todo. Y básicamente teníamos acceso al mismo presupuesto. Entonces, ¿dónde están las obras dónde están las obras que se habían hecho antes? ¿Dónde están? ¿No? Las 8 de la mañana, 15 por minutos. ejemplo, en el centro, Sí. miramos el centro, acabamos con el Bronx, porque es que allá, ¿qué hicieron con el Bronx, por ejemplo? Que habían hecho un símbolo de la impotencia del Estado. Aquí está como su panelista silencioso, porque estoy yo aquí, el doctor Daniel Mejía, Claro. cuando fue nuestro secretario de Seguridad. ¿Qué tal ese Bronx? Era un símbolo del fracaso del Estado colombiano. Bueno, donde no entraba la policía y quedaba 3 cuadras Alcalde. del comando de policía. Entonces el centro de Bogotá, ahí no se había hecho nada. Petro que llevaba que ayudarle a los con el CAMAD. Los CAMAD, no sería para los para nada. habitantes de Nosotros calle. acabamos con ese horror, redujimos los asesinatos de habitantes de calles a menos de la mitad, rehabilitamos a más de 700, en fin. Alcalde. El centro de Bogotá, 4.000, bueno, el Lagos de Torca ni hablar, ¿no? Bueno, Tocar Lagos de Torca. 8:16, pero- Vivienda popular, digamos, en el Vamos terminando, Petro, como alcalde. nunca, dos fresitas más, nunca se había expulsado tanta gente a Soacha, ¿no?
como la administración Petro. Nunca. En cambio, nosotros estamos haciendo el Lagos de Torca al norte con 130.000 viviendas, de las cuales más de la mitad son de interés prioritario y de vivienda de interés social y prioritario. ¿Eso lo paró un juez también centro, o no? ¿Cómo? ¿Lago de Torca también lo paró un juez? No, un pedacito no lo paró. Pero, bueno, en el centro, fuera del parque espectacular Tercer Milenio que hicimos, por ejemplo, 4.000 viviendas, en San Bernardo, también unos procesos. Quiero además aquí agradecer al general Penilla, espectacular, aprovecho para agradecer a Daniel Mejía, nuestro secretario de Seguridad, al actual Jairo García, hicieron un trabajo espectacular, y el general Penilla extraordinario, realmente. Déjeme preguntarle por el general Penilla. En el centro, sí. 4.000 viviendas, donde era el horror de San Bernardo, que era casi otro Bronx, a 2 cuadras de la Casa de Nariño. Es decir, son vecinos del presidente, 4.000 apartamentos de interés social. Sí. Alcalde, hablando del general Penilla, para finalizar, nos cuentan que el 1 de enero se va el general Penilla, es trasladado, y que llega el general William Ruiz, exdirector del IMPEC, a comandar la metropolitana de Bogotá. ¿Ruiz? ¿El general Ruiz? Sí, general William Ruiz, que salió del IMPEC, digamos, lo sacaron de la dirección del IMPEC por la fuga de Aida Merlano. ¿Usted tiene confirmada esa información? No. Yo no tengo ni idea. Lo que sí sé es que el general Penilla hizo un trabajo extraordinario, sacó cientos de policías corruptos. Mira, hay un tema, por ejemplo, en seguridad. Hablando aquí con el doctor Daniel Mejía. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, a todos los barrios donde íbamos, nos decían, mire, ojo, mire. Mira allá, esa es la olla del barrio, esa es la olla, ahí es donde están. Sí, ve esos tipos, pero no mire allá. Esos son los que atracan, son los que venden droga, los que no sé qué. Todo el mundo sabía dónde estaba la olla del barrio, era como el símbolo. Hace 2 años, ya, eso no volvió a pasar. Cero. Yo hace por lo menos 2 años que nadie me dice, mire, es que ahí está la olla del barrio, eso ya se acabó. Cero. Entonces, hay mucho más orden. Además de que obviamente los niños, los jóvenes están... Bueno, un último tema que me parece lindo. Señor. Hay unos jóvenes, es para mostrar que el tema no es que a uno lo quieran o no. Hay uno que es un símbolo muy lindo de eso que a mí me gusta. Los jóvenes tal vez más, yo no sé cómo llamarlos, un poco rebeldes, alternos, lo que sea, que a veces fuman marihuana y demás, pero que no les gustan los deportes de equipo, que tienen frecuentemente tatuajes o aretes o lo que sea, son los que les gustan, son skaters. Sí. Bueno, yo diría que debe no haber ni un solo skater peñalosista en la ciudad. Pero yo creo que nunca ninguna ciudad en el mundo les hizo tanta infraestructura como les hicimos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos sientan que hacen parte de esta ciudad. Eso tenés que construir igualdad, que hacen parte de esta sociedad. Le hicimos 10 super pistas de skate divinas y donde ellos las hacen. Y eso directamente porque queríamos hacer que se sintieran que pertenecen. Y desde las pistas de skate lo levantan a usted. ¿Cómo? ¿Lo critican a usted? No importa que critican, es como pasa. Esa pista lo vuelve tendencia. A mí me pasa, no importa, pero eso es una cosa, unas pistas de clase mundial en algunas de esas, divinas. Entonces, estamos buscando que aquí ellos no se sientan excluidos, ni inferiores, que sientan que son importantes, que los admiramos por sus habilidades, que los respetamos, que sean peñalosistas, no importa. A mí me ha pasado muchas veces que estoy en las ciclorrutas que nosotros inventamos, de las cuales hemos hecho más del 80% de las ciclorrutas acá y las inventamos, hasta la palabra ciclorruta. Y llega el joven en la bicicleta y me insulta, ¿no? Pero está en mi ciclorruta, ¿qué me importa? No, 8:20 minutos, genio y figura. Alcalde Peñalosa, gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Gracias, Ricardo. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Soy Juan Pablo Tibaquira Celis. Cuando permites que los niños usen pólvora